Buenas tardes a nuestras queridas y queridos amigos del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la historia y la numismática como cada último miércoles del mes. Les saluda Lorena Rosero, investigadora del museo, y en esta ocasión disfrutaremos de una charla que tratará sobre la curiosa circulación de billetes que fueron emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica y que 10 años después del cierre de esta institución fueron acogidas y puestas en circulación a nombre de la institución homónima en el Ecuador. La charla se titula Los billetes del Banco Nacional de Costa Rica que circularon en el Ecuador decimonónico cacaotero. Para ello, para mí es un gusto presentar en esta ocasión a nuestro invitado, Carlos Diza Terán, que es curador del Museo Manuela Sáenz. Carlos es conservador, restaurador por la Universidad Tecnológica Equinoccial, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, docente, creador y ex curador del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, miembro honorífico, punto de encuentro numismático de Guatemala, miembro del directorio Grupo Numismática y Notafilia de Bogotá, Colombia. Es también miembro de la Asociación Numismática de Centroamérica de San José, Costa Rica. Es miembro correspondiente del Instituto de Investigaciones Históricas y Numismáticas del Perú, responsable del comité editorial de la revista Numismática Brasilera, editor de la revista UNAM, autor de varias publicaciones sobre historia económica virreinal, historia del arte virreinal, numismática hispanoamericana y temas afines. Carlos, le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación y antes de darle la palabra le pido al público que nos está mirando que todas sus inquietudes las pueden colocar aquí abajo en los comentarios del video, ya que al final de la intervención vamos a abrir un espacio para conversar y responder estas inquietudes. Adelante, Carlitos. Gracias, buenas noches, Lorena. Muchas gracias, estimados asistentes a este interesante evento. Debo iniciar agradeciendo al Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, a doña Lorena por haberme invitado a participar en estos conversatorios y que me permite pues, la posibilidad de insertar un tema que es algo desconocido en nuestro medio, en Ecuador. En Costa Rica también, en efecto, ha llamado mucho la atención y que finalmente nos pone en el tapete esas realidades históricas en torno a la moneda, en torno a las especies monetarias, en este caso el billete, ¿no? Y en efecto nos permiten tener ese acercamiento a esa línea del tiempo. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Carlitos. Adelante, si gusta compartir su pantalla. Listo, entonces vamos a proceder. Tengo aquí preparado un PPS donde vamos a tener estas circunstancias interesantísimas en torno a la producción de billetes del Banco Nacional de Costa Rica, que fueran utilizados en su momento acá en Ecuador, en la estructura de la banca particular o de la banca de capital nacional. Bien, la estructura económica en la etapa virreinal, también llamada colonial, en la audiencia de Quito, se hallaba sostenida en buena parte por la fabricación de los famosos paños de rebozo quiteños, como también por la producción cacaotera, que a inicios de la colonia era exigua, lo cual poco a poco fue convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales del modelo económico colonial, cuya principal característica fue su evidente identidad feudal. La aplicación de las reformas borbónicas ocurridas en el siglo XVIII desestructuran los mercados quiteños con los consecuentes problemas económicos surgidos principalmente por la escasez de monetario y agravados por la distancia de la audiencia de Quito respecto de las casas de amoneración de los virreinatos cercanos, es decir, las casas de moneda de Lima y Santa Fe de Bogotá. En ese escenario, el concepto de propiedad y usufructo de la tierra cobra relevancia dando origen a lo que se llamará la hacienda, el fundo o la finca, alrededor de los cuales se creó una importante relación de trabajo y por ende generación de riqueza. En la costa de Ecuador, a partir del siglo XIX, sobre la base de la producción cacaotera, el modelo económico que se implementa es el agroexportador.
sustentado en los principios ideológicos liberales del libre comercio. Da lugar a la sectorización de la sociedad de Ecuador, marcada por los procesos productivos. La zona costa, centralizada en el puerto de Guayaquil, y sus derroteros circunscritos por el río Guayas y sus afluentes con tendencia capitalista, me refiero a la costa. Y la sierra, la zona sierra, con marcados rasgos feudales, proveedora de alimentos e incluso de mano de obra. Los procesos de independencia surgidos en la América hispana a partir de los primeros años del siglo XIX dieron lugar entonces a la creación de los estados nacionales que en la mayoría de los casos su modelo económico se estructura bajo el concepto del agroexportador e incluso en la agroindustria. Es así que un producto emblemático o un esquema productivo identificará a cada país y es en torno a ese proceso productivo que surgen instituciones financieras, las cuales serán la base u origen de una banca particular o una banca de capital nacional, la cual tendrá el poder, de acuerdo al contexto de esa época, de emitir especies monetarias tanto en metálico como en papel. Prácticamente es el origen del billete, cuya iconografía y simbología será consecuente con los modelos plásticos fundamentados en las tendencias del neoclasicismo muy en boga en el siglo XIX, en el mundo de Occidente, evidentemente, pero que por efecto de la Primera Guerra Mundial y las crisis económicas, estas instituciones creadas a la sombra del proceso productivo desaparecerán por efecto de sus históricas emisiones inorgánicas, dando paso a la creación de los bancos centrales o bancos nacionales. Bien, vamos a empezar haciendo un pequeño acercamiento, un análisis entre los dos países, entre Costa Rica y Ecuador, que comparten este billete, pero también comparten un proceso de construcción de un modelo económico. Bien, en 1574, Costa Rica fue la dependencia más lejana de la Capitanía General de Guatemala, de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la cual dependía administrativamente del Virreinato de la Nueva España de México, de cuya estructura territorial y legal dependió prácticamente hasta su independencia. La distancia de la ciudad de Guatemala, el limitado número de oficiales de gobierno y de representantes de iglesia y la carencia de riquezas agrícolas o mineras provocaron que Costa Rica se encontrara en total abandono por parte de las autoridades españolas, lo cual facilitó que se desarrollara con mucha mayor autonomía que otras provincias de Centroamérica. El interés relativo que mostraron los colonizadores hacia esa región dio lugar a limitaciones económicas y privaciones para la sociedad en gestación. La ausencia de mano de obra indígena y africana determinó que desde los integrantes de la estructura gobernativa provincial hasta el más humilde de los campesinos, junto con los esclavos y amerindios, cada uno tenía que procurarse su propio sustento y el de sus familias. Esta coyuntura creó a esa época una sociedad relativamente igualitaria y menos rígida y regida por castas, según dice Sherman. En ese sentido, Sherman dice lo siguiente: recién a partir del siglo XVII, la Costa Rica colonial empezó a estructurar una marcada diferenciación social como resultado del comercio y el concepto de propiedad sobre la tierra. Así, la división social se definió por una élite social comerciante y un grupo terrateniente. Ambos manejaron a los hilos de la economía, la política interna, prácticamente hasta la segunda década del siglo XX. Bien, en el siglo XVII, la Iglesia también cobra un papel importante y protagónico en Costa Rica. Su objetivo fue el de concentrar poblaciones dispersas, castellanizar e impartir la práctica y la prédica a los grupos sociales. Así, de ese propósito que lo hicieron suyo, las autoridades civiles y eclesiásticas dispusieron la fundación de iglesias, oratorios, parroquias en el Valle Central, Villavieja en 1707, actual Heredia, Villanueva de la Boca del Monte para 1738, actual San José,
y finalmente Villahermosa en 1782, actual Alajuela. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el comercio, principalmente del tabaco, permitió generar una importante actividad en el puerto que se llama de Punta Arenas, el que curiosamente es declarado oficial como puerto recién en 1814. En la zona de Nicoya, la actividad ganadera con Nicaragua permitió una fuerte influencia de esa provincia en toda la región hasta el Valle del Tempisque, la cual sin embargo contaba con una población dispersa, por lo que en 1769 se funda una ermita en un importante cruce de caminos que dio lugar después a la famosa ciudad de Liberia. Ya. En 1812, siendo gobernador don Tomás de Acosta y Hurtado de Mendoza, se nombra al presbítero Florencio del Castillo como diputado ante las Cortes de Cádiz, por la provincia de Costa Rica, evidentemente, y del partido de Nicoya. Durante ese periodo se introduce el café en el Valle Central, el cual fue vital para el futuro desarrollo del Estado de Costa Rica, en efecto, luego de la independencia. Bien. Independencia y república, el Estado patriarcal. Es interesante que nosotros conozcamos estos antecedentes para poder, en efecto, entender en qué contexto o por cuáles son las razones que justamente surge la banca de capital nacional en Costa Rica y la banca de capital nacional en Ecuador, y de dónde surge, en efecto, el Banco Nacional. Bien, la independencia y república del Estado patriarcal, que en Costa Rica prácticamente se le llama Estado patriarcal, marca una línea del tiempo entre 1821 hasta 1848, sobre la base de lo siguiente. El 15 de septiembre de 1821, Costa Rica se independizó del Imperio Español, junto con el resto de provincias de la Capitanía General de Guatemala, mediante el Acta de los Nublados, pronunciada en la ciudad de León. El Ayuntamiento de Cartago emitió el acta el 29 de octubre, en la que declaró la independencia, y el 1 de diciembre una junta de delegados promulgó el famoso Pacto de la Concordia, la primera constitución, mediante la cual estableció una junta superior gobernativa, se reconocieron los derechos civiles, se abolió la esclavitud y se proclamó la libertad de comercio. Formó parte de la República Federal de Centroamérica, el Estado Confederado, la Federación, en 1823. Pero su participación prácticamente entre 1823 hasta 1842 fue relativamente marginal, bastante marginal. Costa Rica entonces buscó solucionar sus problemas por sí misma. Para 1824 se instaló una casa de moneda provisional llamada también Casa de Cuyo. La coyuntura de descubrimiento de las famosas minas del aguacate fue el puntal para que se estableciera la primera casa de la moneda en Alajuela. A esta casa de la moneda se le llamó el Ingenio de los Horcones, de cuyos crisoles surgen las emblemáticas monedas de oro, como podemos apreciar allí en la gráfica, de Mateo Uranduraga, el inicio del cuño de identidad de Costa Rica. Bien, entre 1825 y 1833, mientras la República Federal se debate en la anarquía política y la guerra civil entre 1826 y 1829, me refiero a esa guerra, Costa Rica vive un periodo de relativa estabilidad política. El Estado ganó territorio con la elección del partido de Nicoya el 25 de julio de 1824, pero también perdió por la ocupación de Boca del Toro, ocurrida en 1836 por la República de la Nueva Granada, hoy tierras de Panamá, que a esa fecha eran parte de la República de la Nueva Granada, es decir, Colombia. Bien, vamos ahora a analizar, bien, sigamos aquí mismo. Ahora vamos a analizar esta otra línea del tiempo interesantísima que se ha denominado, las fuentes documentales llaman así, del Estado oligárquico, que va entre 1849 hasta 1870, la construcción del modelo económico al Estado liberal entre 1870 a 1940 y la banca de capital nacional. En 1849 asume el poder don Juan Rafael Mora Porras, en cuya administración Costa Rica evidenció el inicio de un gran auge económico y social, que permitió sustentar el establecimiento de un modelo económico agroexportador basado en la producción del café.
La riqueza generada permitió la formación y fortalecimiento de una oligarquía cafetalera de gran influencia sobre los asuntos de Estado. La bonanza económica insertó a Costa Rica en el mercado mundial, al acceso a las corrientes del modernismo y al disfrute de nuevas tecnologías. Se abrieron vías de comunicación, se mejoraron los caminos y los puertos, se fortaleció el poder central del Estado, se construyeron importantes obras de infraestructura pública como el Palacio Nacional, el Hospital San Juan de Dios, el edificio de la Universidad de Santo Tomás, la primera Facultad de Medicina, el primer Banco Nacional, el primer teatro y la Fábrica Nacional de Licores. La arquitectura sobre todo se enriqueció con la incorporación de propuestas en las líneas del pensamiento liberal. Y como ocurrió en buena parte del mundo del Occidente, el neoclasicismo fue el modelo de inspiración para edificaciones, hoy consideradas emblemáticas y parte de la identidad de Costa Rica, como el duriniesco edificio del Teatro Nacional, que en efecto es motivo, es una parte del billete, de algunos billetes, pues, del Banco Central de Costa Rica, como podemos apreciar en la gráfica que está inserta ahí. Ese edificio, en efecto, es un edificio duriniesco, me refiero de los famosos arquitectos Durini. A partir de 1870, el modelo económico agroexportador y comercial liberal se consolida bajo la dictadura de don Tomás Guardia Gutiérrez, seguido de los gobiernos de Próspero Fernández y de don Bernardo Soto. Don Bernardo Soto ya para 1889. Con la introducción del liberalismo, que se profundizó en todos los aspectos de vida nacional, desde el económico hasta el cultural y educativo. Se expandió la administración pública, las instituciones se consolidaron y se configuró un círculo de políticos e intelectuales de orientación reformista con el propósito de modernizar el Estado y la sociedad. El Estado se volvió garante y protector de los más preciados valores de la sociedad burguesa, la propiedad y la libertad, al mismo tiempo que daba lugar a la separación entre Estado e Iglesia. El modelo económico sustentado en la producción de café y banano, biproducción café y banano, hace que Costa Rica crezca económicamente, en lo que permitió la creación de los bancos de capital nacional, que emitieron especies monetarias en papel, también llamadas fórmulas, bajo la divisa del signo de peso en 1900. Se establece recién en Colón como moneda nacional. Y en efecto, esta gráfica habla de este billete interesantísimo de 5 colones, habla de este modelo económico que me permitió comentarles. Bien, hemos analizado a Costa Rica bastante completo, me permito decirlo así, ¿no? Ahora vamos a ver cómo surge nuestro modelo económico, cuáles son las relaciones de comercio que se establecen ahí, pero sobre todo cuál es el modelo económico que se implementa y que da lugar justamente a la banca de capital nacional. Ecuador, el origen del modelo económico y el surgimiento de la banca. Los orígenes de la producción cacaotera acá en Ecuador datan desde el siglo XVI. Evidentemente el Ecuador no existía en ese momento. Reportes de su producción la ubican en tierras ribereñas, río arriba de Guayaquil, por lo que se le conoció como cacao de arriba. En 1623, el corregidor de Guayaquil informa a la metrópoli sobre la existencia de plantaciones en la provincia y que su producto era comercializado clandestinamente desde Guayaquil hacia Acapulco, y posteriormente, por las prohibiciones establecidas en las reformas borbónicas, la pepa de cacao guayaquileña salía por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacuta y Amapala en Guatemala. El comercio clandestino desde Guayaquil, en vez de detenerse, siguió en aumento, lo que motivó que desde 1593 a 1778 las reiteradas quejas y solicitudes del Cabildo de Caracas al rey para parar la producción y la comercialización de la Audiencia de Quito sin que eso tenga éxito a ese momento. También en esa época, en el referido cabildo se producía y exportaba al comercio internacional el llamado cacao Venezuela. De allí entonces partía la protesta. Finalmente, en 1789, Carlos IV permitió, mediante cédula real, el cultivo y exportación del cacao desde Guayaquil. La prohibición del comercio y producción del cacao para la Audiencia de Quito es parte de las consecuencias en la aplicación de las reformas borbónicas que determinaron únicamente el comercio interno,
es decir, entre la metrópoli y sus provincias y ultramar, no solamente para el caso del cacao, sino al comercio en general de materias primas y productos terminados. En el caso particular del cacao, se aplicó esa limitación para impedir el comercio con Inglaterra, ya que significaba grave detrimento, me refiero, ese egreso de dinero y esa comercialización con Inglaterra hacia la corona española por la evasión tributaria. Bien, la producción cacaotera fue prácticamente determinante para el financiamiento de las campañas independentistas junto con los préstamos otorgados por Inglaterra. Durante los primeros años del siglo XIX, la economía costera estaba ligada al comercio internacional, mientras que la serrana era solamente de autoconsumo y proveedora de materias primas, evidenciándose así polos de desarrollo contrapuestos. Claro ejemplo de una economía abierta y una economía cerrada. La costera con identificación comercial exportadora y la sierra feudal de autoconsumo latifundista. Una vez creado el Estado-Nación en la Asamblea Constituyente de Riobamba de 1830, el modelo económico de Ecuador se identifica en la agricultura de autoconsumo con rezagos feudalistas sendatario. La región costa, por la producción y comercio de cacao, toma un carácter agroexportador y comercial, modelo que se considera desde mediados del siglo XIX por la gran producción cacaotera y el ingreso de Ecuador al mercado mundial, pues llegó a ser el primer país exportador de cacao, privilegio que mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX. En 1863, la Casa de Moneda de Quito, proveedora del numerario a Ecuador desde 1833, deja de funcionar por problemas tecnológicos, como también por los efectos del terremoto de Quito de 1859. La última y exigua producción se hace en 1862. Con la desaparición de la seca quiteña, toman protagonismo los bancos particulares de emisión, que surgen en principio de las casas comercializadoras de la pepa de oro y que funcionaron desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente la segunda década del siglo XX. Los ingresos provenientes del comercio cacaotero, sustentados en el modelo económico agroexportador, fueron la base fundamental para la transformación de Ecuador de una economía cerrada de autoconsumo con rezagos feudales hacendataria a una con tendencia precapitalista, agroexportadora y comercial. Pero la riqueza se mantuvo en pocas manos y con beneficios cerrados que no se revirtieron en la estructura de Estado. Permaneció en poder de los que se les dio en llamar los famosos Gran Cacao y de una organización económica social también cerrada entre el contexto de la hacienda, el comercio y la banca particular, a lo que nosotros les vamos a llamar entonces el origen de la famosa plutocracia bancaria. Bien, vamos ahora a analizar el tema de la banca particular. En 1869, don Gabriel García Moreno, en su calidad de presidente de la República de Ecuador, autorizó la conversión de moneda feble gastada. Así, uno de los bancos que a esa fecha se había consolidado en Ecuador, el Banco del Ecuador, en el primer semestre de 1870, otorga otro crédito al gobierno y, como dice la cursiva ahí, mediante los cuales se logró retirar de la circulación alrededor de 1.200.000 pesos en moneda de plata perforada y de mala ley. Eso está en el libro de don Luis Alberto Carbo, Historia Monetaria y Cambiaria, en la página 32. En ese contexto se crearon los bancos particulares con el fin de desmonetizar las monedas gastadas o deterioradas y dejando abierta la posibilidad de que en compensación esos bancos introdujeran moneda nueva. Los bancos particulares, como el Banco Particular de Manuel Antonio de Luzárraga, el Banco Particular de Descuento y Circulación de Guayaquil y otros más, surgieron de las casas comercializadoras del cacao y funcionaron desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. Asimismo, las relaciones de comercio, sobre todo con Inglaterra, dieron lugar a la creación de instituciones financieras y de emisión, las cuales evidenciaron en sus nombres esa relación comercial. Banco de Londres y Ecuador, Banco Ecuatoriano, etcétera, etcétera. En efecto, surge la caja de amortización, el Banco de Circulación de Manuel Antonio Luzárraga, que ya lo nombramos, eso surge entre 1865 hasta 1895,
El Banco de Circulación y Descuento de Planas Pérez Llobarrio entre 1865 a 1868, el Banco de Ecuador entre 1868 a 1931, el Banco de Quito entre 1868 a 1886, el Banco Nacional, ojo, en 1871 en Ecuador. El Banco de la Unión entre 1880 hasta 1895, el Banco Internacional 1885 hasta 1895, el Banco Ecuatoriano, la relación con Inglaterra, 1885 a 1888, el Banco Comercial Agrícola entre 1894 a 1926, el Banco del Pichincha desde 1906 hasta la actualidad, el Banco de la SUAY entre 1913 a 1926, el Banco de Descuento 1920 y la Compañía de Crédito Agrícola Industrial. Bien, vamos a analizar ahora el tema del Banco Nacional, cómo surge en Costa Rica. El 1 de junio de 1858 recibe la autorización del gobierno de don Juan Rafael Mora Porras, presidente de la República de Costa Rica, para iniciar sus operaciones. Prácticamente es la primera institución bancaria creada en el referido país, me refiero en Costa Rica, como también en Centroamérica. Se le inscribió con el nombre de Banco Nacional Costarricense, el que al poco tiempo cambia por el nombre de Banco Nacional, que como tal inicia sus operaciones en junio, el 15 de junio de 1858. Fue su presidente el señor Crisanto Medina y Blanco, y primer cajero y contador, don Miguel Mora Porras, hermano de don Juan Rafael Mora Porras. Como segundo cajero y contador era don Demetrio Iglesias Llorente. Su funcionamiento devenido del ingreso de Costa Rica al mercado mundial gracias a la exportación del café fue efímero, me refiero relativamente corto, no solamente por la oposición de las fuerzas de poder oligárquicas adversas al gobierno de Mora Porras, sino también por la pérdida de 100,000 pesos en un empréstito solicitado al gobierno del Perú en 1857, o sea, un año antes, el cual estaba destinado a abastecer de numerario a la República Centroamericana por la coyuntura de las campañas en contra de los invasores filibusteros de William Walker y para cancelar a varios acreedores del gobierno. A mediados de 1858, una vez instalado el Banco Nacional, el gobierno del Perú gira las letras del empréstito contra la casa inglesa Anti Gibbs e Hijos, a nombre de Crisanto Medina, quien a su vez y por sugerencia de la casa Tinoco y compañía, las deja a cargo de un señor de nombre John Carmichael, ciudadano de origen británico, responsable de la casa comercial homónima, la casa Carmichael, que a finales de 1858 se declara en bancarrota, por lo cual no resarció el dinero de los títulos valores de Crisanto Medina, lo cual provocó que el 2 de febrero de 1859 el Banco Nacional deje de funcionar. Fue clausurado por el gobierno de Mora Porras el 31 de marzo de 1859. Es importante que tomemos en cuenta estos datos. Ya. Desde la fecha de inicio de operaciones, este banco generó importantes cantidades de billetes de varias denominaciones bajo el sistema de pesos. Y como viñeta utilizó el retrato del presidente Juan Manuel Mora Porras en la emisión de 1858 y 1859, al amparo de quien surgió efectivamente este banco. Fueron impresos estas fórmulas en la casa impresora Topan Carpenters de Nueva York y Filadelfia. Al momento de la declaratoria de la quiebra, y como se estila, como se hace históricamente, me refiero a un banco quiebra, ¿no? Toda la existencia en fórmulas o billetes debió destruirse, lo cual no sucedió, como puede evidenciarse en lo siguiente. El 27 de enero de 1871 se establece en la ciudad de Guayaquil el Banco Nacional, el cual, curiosamente, al igual que su homónimo, su similar de Costa Rica, tuvo una corta existencia. No siquiera completó el año de funcionamiento. En diciembre de 1871 también se declara en quiebra. Los activos y pasivos son transferidos al Banco del Ecuador. En el corto tiempo de funcionamiento emitió billetes, los que circularon hasta mediados de 1872, plazo en el cual el Banco del Ecuador anunció
el retiro de circulación. Los billetes que circularon a nombre del Banco Nacional en Ecuador son los mismos que emitiera su homónimo en Costa Rica entre 1858 y 1859, los cuales, para darles respaldo legal y permisividad de la circulación en Ecuador, se colocó un resello con la siguiente leyenda, el que vemos ahí. Y dice así: Banco Nacional, Guayaquil, marzo 1 de 1871, accionistas y directores. Bien, Crisanto Medina Blanco nació en San Juan, Argentina, en 1814. Fallece posiblemente en Guatemala en 1868. A decir de Carranza Astua, Medina Blanco llega a Centroamérica como capitán de un barco danés. Fue un hábil comerciante muy bien relacionado con los gobiernos de Sudamérica. En 1836 se casa en Nicaragua con doña Mercedes Salazar Montealegre, con quien tuvo 6 hijos. Perfecto Medina Salazar, 1837, Crisanto Medina Salazar, 1839, y José Francisco Medina Salazar, 1842. Y 3 hijas, doña Carmen, doña Adela y María Magdalena, quien nació en Alajuela, María Magdalena, en Costa Rica, en 1846. La razón de cercanía con el gobierno de Juan Manuel Mora Porras está en esta referencia. Datos de antes de 1842 ubican a Crisanto Medina Blanco como dedicado al comercio de tabaco. A mediados del siglo XIX establece en Punta Arenas la compañía de exportación e importación de múltiples bienes y servicios. Es ahí cuando inicia los lazos comerciales con Juan Manuel Mora Porras, quien antes de 1849 era, al igual que Medina Blanco, un reconocido comerciante. Luego, cuando Juan Manuel Mora Porras asume la presidencia de Costa Rica, Crisanto Medina Blanco funge como cónsul exequatur de Ecuador en Costa Rica, lo cual le permitió extender sus relaciones de comercio principalmente en el puerto de Guayaquil y la élite plutocrática de la época. Luego del cierre del Banco Nacional y el derrocamiento de don Juan Rafael Mora Porras en agosto de 1859, Medina Blanco demanda al Estado y a la Casa Tinoco, a quienes acusa de ser los responsables de la quiebra del banco. La demanda, entre sus partes fundamentales, dice lo siguiente, me voy a permitir leerles la demanda. Dice así: de improviso, en 14 de agosto de 1859, estalló una revolución contra el presidente constitucional, don Juan Rafael Mora Porras, que la revolución había sido hecha por sus deudores y por los que veían con envidia el establecimiento tan próspero del banco, que estos habían ordenado su prisión a título de gobierno provisorio y que iban a ejecutarla en su propia casa, que es la misma que se hallaba el Banco Nacional. En la misma casa se hallaba el Banco Nacional. Carranza actúa esta relación, me refiero a este dato, está en la memoria que presenta Crisanto Medina Hijo y sus hijos a la Comisión Mixta de los Estados Unidos y la República de Costa Rica. Está fechada en San José, Costa Rica, en 1860. Se encuentra en la página 6, en Carranza Astua, José Alberto, página 24 también. Bien, la relación entre Crisanto Medina Hijo con el Banco de Guayaquil, a decir de Carranza Astua, se establece en lo que al respecto dice también Guillermo de la Rocha Hidalgo en su estudio genealógico de los Medina. De la Rocha Hidalgo, Guillermo, el enigmático don Crisanto Medina Blanco y su genealogía bibliográfica, revista académica costarricense de ciencias genealógicas, en Carranza, también página 31. Bien, dice así: y es que Crisanto Medina, hijo, se casó con doña Clemencia de Ballén y Millán, ecuatoriana, natural de Guayaquil, hija de Clemente Ballén de Guzmán y Solar, empresario político de Ecuador, hermana de Clemente Ballén Millán, banquero y popular hombre público ecuatoriano, quien sin duda alguna fue el enlace perfecto para que Crisanto Medina, hijo, incursionara en el negocio bancario en Ecuador. Carranza también. Esta es la razón del por qué aparecen en Ecuador los billetes del Banco Nacional de Costa Rica resillados en Guayaquil. La transferencia de activos y pasivos del Banco Nacional al Banco del Ecuador obedece a que Clemente Ballén Millán, hermano de doña Clemencia Ballén, casada con Crisanto Medina Hijo, es que en 1869
Es nombrado director principal del Banco del Ecuador junto con Nicolás Morla de la Vera en 1871. Fue parte del directorio que formó el Banco Nacional, homónimo del Banco de Costa Rica, en el que se nombró como director principal a Crisanto Medina Hijo. Aquí está la relación familiar, empresarial y quizás hasta cómplice, pues los referidos billetes debieron desaparecer en Costa Rica en 1859 al momento de declararse la quiebra del banco. Sin embargo, transcurridos varios años, es decir, en 1871 se le da poder liberatorio al hacer circular como propios del Banco Nacional instalado en Guayaquil, cuyo funcionamiento también fue efímero, también fue corto, como dando a pensar que solo operó el Banco de Guayaquil, me refiero, hasta deshacerse de las fórmulas de los billetes que no se destruyeron en Costa Rica en 1859, de cuya cantidad ingresada a Ecuador se desconoce. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que me voy a permitir difundir con ustedes, conversar con ustedes? Y estoy abierto a cualquier pregunta, inquietud o comentario que hemos llegado. Los modelos económicos que surgen a partir de la creación de los estados-nación se sustentan en la producción agrícola y en el comercio de materias primas, base fundamental para su crecimiento e ingreso al mercado mundial. Costa Rica lo hizo a mediados del siglo XIX con el café y el banano, y Ecuador se consolidó en el siglo XIX, incluso como líder con la producción cacaotera hasta el primer cuarto del siglo XX. El volumen de comercio es directamente proporcional con la necesidad de contar con circulante suficiente para enfrentar las negociaciones con Europa y Estados Unidos. De allí que la divisa en metálico era insuficiente en el comercio, ergo que varios países del mundo de Occidente contaban con casas de comercio y bancos desde hace varios siglos atrás. Pero en América, la banca de capital nacional recién se constituyó a mediados del siglo XIX dentro del modelo económico agroexportador decimonónico. Tanto en Ecuador como Costa Rica, los orígenes de la banca de capital nacional surgen del comercio y posicionamiento de un determinado producto que dio lugar a la creación de una estructura social llamada plutocracia, la que une a los propietarios de las fincas, haciendas, fondos, con los banqueros y el gobierno de pensamiento liberal. Es en estos grupos de poder donde se concentró la riqueza proveniente de la producción cafetalera de Costa Rica y cacaotera de Ecuador. La relación existente entre el Banco Nacional de Costa Rica y su homónimo de Ecuador, a pesar de la diferencia de años de funcionamiento, 1858 a 1859 en Costa Rica, 1871 a 1872 en Ecuador, es muy estrecha. Crisanto Medina Blanco lo crea esta institución, me refiero en Centroamérica, y Crisanto Medina Salazar, su hijo, lo hace en Guayaquil después de 12 años. Quiere decir que los billetes de Costa Rica estuvieron guardados más de una década para recuperar supuestamente lo perdido en Costa Rica, con el agravante que esas fórmulas, me refiero a esos billetes, al cerrar el banco, simplemente debieron convertirse en papel inservible. Se desconoce la cantidad de billetes que llegaron a Ecuador y que fueron resellados en 1871 para su uso como billetes del Banco Nacional en Ecuador. Es de suponerse que realmente era una cantidad significativa, no solamente fueron una cantidad limitada. Hoy en día existe un único billete, no hay más en el mundo, no hay más, que evidencia lo escrito, que evidencia este trabajo que me he permitido esta noche difundir. Y es propiedad de la colección del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Bien, presento a su consideración también aquí los amparos documentales de todo lo que me he permitido comenzar en esta noche. Hay varios referentes interesantísimos que nos ayudan a construir este interesante relato sobre este enigmático billete. Me refiero el del Banco Nacional de Costa Rica, el único que existe, pero que debieron existir muchísimos más. Agradezco mucho su gentileza y estoy aquí listo para los comentarios, quizá las sugerencias también y sus impresiones. Y les agradezco por su gentil atención. Muy amables.
Muchísimas gracias, Carlos. Le agradezco un montón por esta interesante charla que nos acaba de, mm, de impartir. Y bueno, me gustaría antes de pasar a una ronda de preguntas y dudas e inquietudes, me gustaría saludar a la gente que nos está mirando en este momento. Nos han dejado varios saludos. Oh, qué chévere. Sí, Fernando Uyaguairi, por ejemplo, nos manda saludos desde Cuenca. Pablo López nos saluda desde México. Oh, León Ramírez Pablo. nos saluda desde el Carchi. María Nora Aguilera desde Paraguay. Mayra Guzmán Ahora, nos dice muy interesantes los datos históricos. Un saludo también a Luis Galárraga que nos dice buenos aportes del Museo Numismático, felicitaciones. Keylor Sancho nos saluda desde Costa Rica. Keylor. Ángel, qué gusto, Ángel Caizapanta nos dice felicitaciones para mi gran amigo y ex compañero del BCE, quien aporta mucho para la historia de la moneda del Ecuador. El Museo Manuela Sáenz también, bueno, ahora nuestros colegas nos saludan, felicidades, gran aporte. Y creo que, bueno, Soledad Hernández nos comenta que interesante, muchas gracias, felicitaciones. Y por acá nos saludan desde Pastaza también, Oscar Campos. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Para nosotros es muy valioso y muy importante que nos vean desde tantos lugares y desde tantas latitudes. Por acá estoy leyendo que tenemos tal vez un comentario de Keylor Sancho. Nos dice, la Fundación Banco Nacional de Costa Rica fue uno de los motivos por los cuales fue derrocado Juan Rafael Mora Porras. Don Juanito, Así es es. un comentario. Así es, así es. Definitivamente que es así. Ajá, Sí, tiene toda la razón. Ajá. sí. Bueno, les invitamos a quienes nos están mirando a poner sus preguntas, que nos cuenten, nos comenten sus impresiones. Mientras, para poder conversar, Carlos, yo tengo una duda, un comentario, ¿no? Claro, en este momento de la circulación de estos billetes estábamos en pleno garcianismo, ¿no es cierto? En la presidencia de García Moreno. Ahí tal vez usted ha podido rastrear alguna conexión, porque de lo que yo tengo entendido es básicamente el único caso, ¿no? De un banco particular que hace una cuestión así, ¿no? Que claro, usted ha expuesto muy bien, tiene todo este trasfondo y este problema legal de cierta manera, ¿no? Porque esos billetes debieron, como usted bien dijo, haber desaparecido, haberse dado de baja y seguir el proceso natural, ¿no? Entonces, Mm. sí me quedé pensando muchísimo como en los ministerios de los ramos de economía y en la misma presidencia, ¿no? Si es que tal vez usted ha podido rastrear ahí también alguna conexión de la familia Ballén con García Moreno o con algún miembro del gobierno, o si esto tuvo también implicaciones legales luego de la circulación, ¿no? O, o un poco si nos puede profundizar sobre esto, o sea, sobre qué pasó, Ya, ¿no? En esta efímera circulación de estos billetes. ya. Bien. Acá en Ecuador, en efecto, este Banco Nacional surge dentro de todo este proceso de construcción de los varios bancos que se van surgiendo en el modelo económico agroexportador, la necesidad de contar con especies monetarias en papel en función del enorme volumen que demandaba, en efecto, los procesos de producción del cacao principalmente, ¿no? La relación familiar de Guayén e incluso de Crisanto Medini y demás pertenece justamente a un círculo muy cerrado que surge en Guayaquil sobre todo, ¿no? Y que no solamente en el caso de los Guayén tenían relación con el Banco Nacional, sino con otros tantos bancos que van surgiendo en esa misma línea del tiempo, ¿no? Y tomemos en cuenta que a pesar de que, claro, hay el tema del gobierno de García Moreno, pero después ya vienen los gobiernos plutocráticos y los gobiernos de tinte liberal, pero la corriente de pensamiento que surge inmediatamente con la producción cacaotera y con la inserción del Ecuador en el mercado mundial, tiene más tintes netamente liberales, ¿no? Incluso dentro del proceso de conclusión de independencia, las tendencias de pensamiento son profundamente liberales que surgen en efecto de libre comercio y esos interesantes elementos que
que en algún momento incluso estuvieron cuestionados por la corona española y la razón principal por la cual se estableció las famosas reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas fueron prácticamente casi el detonante para el proceso de construcción de independencia. O sea, ratito, acá en las colonias, o mejor dicho, ni siquiera colonias, acá en las provincias de ultramar, déjenos a nosotros comercializar, hacer lo que queramos, pero vienen las reformas borbónicas a controlar los tributos y los impuestos y claro, empezó el disgusto. Pero en concreto, las familias, varias familias, Ballén, Morla, Medina y otras tantas más, incluso Illingworth, podemos tener una conferencia solamente de la relación de familias emparentadas en la estructura económica plutocrática de Guayaquil. Va a ser muy interesante, porque esos rezagos de algunas familias probablemente incluso se han perdurado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ahora, el tema de que se encuentren documentos más de lo que se ha hallado respecto de a esto, pues no hay mucho que decir, más que las corrientes que me he permitido yo poner aquí, los referentes bibliográficos y la publicación que en su momento hizo don José Alberto Carranza, ¿no? Eso lo hizo hace mucho tiempo atrás y fue el motivo de investigación alguna vez que llevé una exposición a Costa Rica, que en ese instante, si no me recuerdo, en el 2003-2004, hicimos una construcción, una exposición entre el Banco Central de Costa Rica y el Banco Central de Ecuador, una exposición conjunta que se llamó Ecuador y Costa Rica, los billetes y monedas, lo que nos une se llamó, ¿no? Y ahí presenté en la conferencia este billete que llamó muchísimo la atención, pero quedó incógnita, ¿no? Para ese tiempo no se sabía mayor cosa, me refiero a inicios del siglo XXI, no se sabía mayor cosa, que no ha sido ya después lo que profundizamos conjuntamente con don José Alberto Carranza y mi persona para encontrar un poco las incógnitas en torno a este exclusivo, único billete. No hay ninguno más en el mundo con el resello. De las fórmulas parecidas, sin el resello las hay varias, pero con el resello este es el único conocido en el mundo. Espero satisfacer con eso su inquietud, doña Lorena. Sí, es muy interesante, ¿no? Y de pronto, y estoy con un poquito de interferencia acá, pero se escucha un eco, disculpas por eso. Sí, o sea, lo que me queda pensando es que de pronto, tal vez en los archivos del Ministerio de Hacienda podamos, ¿no? Encontrar, o sea, esta es una investigación muy interesante que puede tal vez seguir desarrollándose, ¿no? Y como usted dice, es básicamente reciente este hallazgo que hemos empezado a hablar de este billete que es súper valioso e interesante y que, bueno, de pronto esas otras relaciones con el gobierno podrían ser interesantes de seguir deshilando, ¿no? Es interesante. Bueno, tenemos una pregunta de Mayra Guzmán. Nos dice, en el Archivo Histórico de Guayaquil, tal vez se ha buscado documentos de los bancos privados, en particular del Banco Nacional. Sí. Sí, indudable. Lo que ha escrito en su momento Luis Alberto Carbo ya refiere al Banco Nacional, ¿no? Lo nombra de muy soslayadamente, no profundiza para nada, no se mete para nada con Crisanto Medina. Esta investigación, ojo, que no permite, no determina que sea terminal, no sea la última palabra, podría ser que se encuentre algo más. Pero lamentablemente, lo único que se encuentra de este banco, del billete del Banco Nacional y del funcionamiento del Banco Nacional es lo que me he permitido citar, ¿no? Sería interesantísimo hurgar nuevamente por si algo se hubiera pasado por allí y que no esté, ¿no? Quizá incluso sería riquísimo, interesante el encontrar el documento en el cual se establezca el acta de fundación del Banco Nacional acá en Guayaquil y que incluso en ese acta que no solamente nos interesen los nombres, sino que se establezcan la cantidad de billetes que fueron resellados. Yo pienso que probablemente ese documento, si es que lo hubo, lo escondieron, porque es un poco evidenciar, ¿no? Evidenciar la corrupción que ya ocurrió perdónenme la expresión coloquial, por favor, discúlpeme, entre Taita e Hijo, entre Costa Rica y Ecuador. Porque claro, si se encontrara el documento en el archivo, en el Ministerio de Hacienda, en el que diga que se introdujeron X cantidad de billetes del Banco Nacional y a esos billetes se les dio la marca que hemos nosotros visualizado aquí, reitero, es para hacer la pregunta. Y en ese mismo momento histórico surgió la pregunta,
Bueno, ratito, ¿no? ¿Cómo así se traen billetes de otro país para que sean circulados acá? Alguien dirá, mira, es que es la necesidad, es que no teníamos billetes y que por lo que no teníamos billetes le recesamos. Pero ahí viene la pregunta también de parte del Ministerio de Hacienda, de aquel momento, de la estructura económica, de aquel momento, porque la ley es para todos, no es que la ley de monedas o la ley de circulación de fórmulas o de billetes era una para Costa Rica y otra para Ecuador. En el momento en que desaparece una institución bancaria por la razón que fuera, en este caso por el quiebre, se procede consecuentemente a la destrucción de las fórmulas o billetes justamente para evitar este tipo de circunstancias extrañas. La pregunta más bien de Millón es tratar de ver algo, evidentemente algún rato se encontrará, pero la pregunta que nos queda en el imaginario es ¿quiénes nomás se beneficiaron y en cuánto se beneficiaron con esa circulación? Porque si la circulación, o mejor dicho, funcionamiento del Banco Nacional acá en Ecuador fue tan corta, ¿no? Prácticamente da lugar a pensar que ese corto tiempo de funcionamiento fue para deshacerse de esos billetes que fueron traídos de Costa Rica, que también en Costa Rica fue relativamente corto. O sea, don Juan Rafael Porras sí que lo sabía, ¿no? Porque verá que el hermano estuvo también involucrado en la institución, me refiero en el Banco Nacional. Y el Banco Nacional, es más, estaba en la casa de don Juan Rafael Porras. El Banco Nacional era su casa. Imagínense lo que es eso. Claro, Pues, los locos de la plutocracia. así es, claro, ahí es esta la controversia, ¿no? Que se abre ahí todo una discusión también sobre la cuestión del poder y de la plutocracia y de estas redes también de poder y redes familiares, ¿no? Que es también la forma en la que funcionó la plutocracia guayaquileña, ¿no? Allá Y y bueno, acá. costarricense, sí. Allá y acá. Tenemos, Entonces, sí. es muy fácil romper esos documentos, desaparecer esa evidencia y por accidente es que quedó este billete, prácticamente. Así es. Tenemos otra pregunta de Daniel Herrera. Nos dice, muchas gracias, don Carlos Diza, por tan invaluable información. Como pregunta, ¿conservan algún dato sobre las series y denominaciones de los billetes utilizados en Ecuador? Saludos desde Puriscal, Costa Rica. Ya, bueno, las series de los billetes de los bancos de capital nacional, entiendo que hay varios estudios que se han hecho sobre el tema de nota filia, pero en el caso concreto del Banco Nacional de acá de Costa Rica, del Banco Nacional de acá de Guayaquil, el único billete que ha quedado es ese. Respecto de las series, hay un estudio muy interesantísimo que en efecto hace don José Alberto Carranza, en el que detalla variedades, series, denominaciones, una cantidad interesantísima, un estudio muy amplio que hace el señor Carranza, pero en el caso nuestro, que solamente tuvimos como evidencia histórica esta pieza y que ha perdurado hasta la actualidad, pues no hay nada. Y es lo más curioso. Acá no hay nada más que ese billete. Pero entonces alguien preguntará que fue el único billete. La contestación no es muy lógica. O sea, no fue el único billete, fueron bastantes billetes. Y probablemente sería cuestión de escarbar un poco más en el tema del Banco Nacional, ¿no? Pero yo sospecho que esos documentos desaparecieron. Porque de existir esos documentos o de haberlos tomado en cuenta en esa línea del tiempo cuando cierra el Banco Nacional acá en Ecuador, alguien revisó los libros, revisó todo esto y se evidenciaba evidentemente el negociado o la corruptela o el adjetivo que usted quiera ponerle, ¿no? O sea, esto prácticamente es una prueba de un manejo irregular, que no existía un control de parte de una estructura como hoy por hoy existe con el Banco Central, que existía obviamente el Ministerio de Hacienda, pero no se ocupaba exclusivamente de determinar con lujo de detalles las series, las fechas y cantidades. En el caso concreto de la banca de capital nacional, me refiero al Banco Nacional, no hubo control. Y probablemente no les interesaba que haya control. Lo único que interesaba era deshacerse de esas fórmulas a la brevedad posible y también, obviamente, declarar aquí la quiebra para terminar el círculo, prácticamente. Y recordemos que los billetes eran chiles. Entonces, ahí viene la estafa. En el momento que un billete es convertible, usted se acerca a un banco, ¿no? Y evidentemente es convertible en pesos o en monedas de plata o en la cantidad que fuere, ¿no? Dependiendo
dependiendo reitero, de la cantidad. Entonces ahí viene justamente ese proceso de recuperación. El papel, ¿no? Que el papel prácticamente, un papel se convierte ya en especie monetaria en el momento de esa transacción. Y la moneda, obviamente ya conocemos su peso ponderal, lo que permitía la credibilidad de circulación, ¿no? Pero el billete era un concepto fiduciario, o sea, confianza. Así es. Carlos, nos tenemos otra pregunta de Cristian Balseca que nos dice, ¿se han identificado a los grabadores o a quienes ilustraron este tipo de billetes de la banca particular? Hay un libro interesantísimo que genera la American Banknote Company, sobre todo con sus grabadores, un libro artístico precioso, precioso, incluso en el cual en este libro de la American Banknote Company están las temáticas del proceso de utilización de muchas tendencias plásticas, sobre todo en el clasicismo, y de la idea, pues, de que en efecto mantener los conceptos de la armonía, de la riqueza y prosperidad visto en esos billetes, que son realmente, reitero, artísticos, y los nombres de esos grabadores, pero solamente en el caso del banco de la American Banknote Company. En este caso, el billete es de la Topham Brothers, ¿no? Y obviamente debe haber, de la Topham Carpenters, perdón, debe haber alguna investigación en ese sentido que no se ha profundizado. En las fichas técnicas del EDBC, del Museo Numismático, aquí se hizo un análisis al escudo de armas de Costa Rica, que lo podemos ver en la parte inferior derecha, los caracteres de la denominación en arábigos, el retrato de Juan Rafael Mora Porras en el óvalo, ¿no? Y en el centro, en efecto, la escena de este personaje femenino con los atributos que los vemos a los costados, ¿no? Que nos habla de la riqueza, de la abundancia, de la prosperidad, con incluso una inclusión de paisajística de dos contextos diferentes, muy interesante, muy a la toga la romana, muy de esas tendencias neoclásicas, que bueno, nos hablan de riqueza, prosperidad, abundancia, ¿no? Que era justamente la manera de que la superestructura de poder pretendía insertar estos billetes para manejar ese concepto de fiduciario, porque recordemos que durante toda la etapa virreinal, la etapa colonial, era el peso ponderal lo que permitía la circulación de las especies monetarias en oro plata, entonces el billete tenía que generar confianza. Pues no hay mayor cuestión, no hay mayor detalle respecto de los grabadores en este caso concreto. Es un estudio muy interesante que alguien lo podría hacer, ¿no? Alguien lo podría hacer y sería harto destacado. Uh-huh. Sí, es interesante. Bueno, este librito del American Banknote Company es muy interesante justamente porque varios de los países usaron, de hecho, los mismos modelos, ¿no? Que eran como modelos de estándar que ofrecía la American Banknote Company. Pero me parece que sí es súper interesante esto que menciona usted, Carlos, porque, claro, este es una rama, ¿no? Que tenemos pendiente un poco los que estamos en esto de la numismática, de la notafilia, acerca de la iconografía, ¿no? De estos billetes. Es algo súper interesante. A mí, justo también sobre este tema, me llama la atención de cómo pudo haber sido la recepción de un billete así, ¿no? O sea, yo me imagino ya como ciudadana que me llegue un billete de esta naturaleza, ¿no? O sea, donde veo el presidente de otro país, donde está el escudo de armas de otro país, dice Costa Rica, y claro, o sea, esa cuestión también ya más coloquial llama la atención, ¿no? O sea, ¿cómo pudo haber sido esta recepción? O sea, ahí me quedo con esa pregunta, ¿no? Y claro, sabemos que en términos históricos a veces puede ser difícil conocer esto, ¿no? De la vida cotidiana, o sea, a veces escapa a las fuentes de esto, incluso como usted bien ha dicho, escapa a las fuentes de pronto también la constitución de este mismo Banco Nacional por todos los problemas implicados que pudo haber tenido. Pero sí, eso es como más un comentario, ¿no? Me quedo pensando en esto, o sea, cómo pudo haber sido la recepción y un escándalo también, de cierta manera, no sé, Claro, es un claro. poco curioso, sí. Tenemos un comentario de Checho Vargas, dice, la alegoría central del billete de 2 pesos del Banco Nacional de Costa Rica se usó en el billete de 1800 XX de Bank of America Providence State de Rhode Island, $1, solo que el grabado tiene a la derecha un águila calva. Qué interesante ese dato. Es que, como Ah, acertadamente usted lo ha dicho, doña Lorena,
Los modelos que establecía American Manor Company, Topham Brothers, Carpenter, etcétera, etcétera, eran modelos ya estructurados, ¿no? Como solamente para incorporarlos a otros billetes, a otros bancos, quizá poniéndoles elementos identificativos. En Estados Unidos, listo, el águila calva. En otro lugar, pues le pondrán algo propio de cada contexto. Se me ocurre por aquí entre Colombia y Ecuador una granada, el fruto de la granada me refiero, ¿no? Y se van integrando este proceso interesantísimo de sincretismo para buscar características de identidad, o sea, el colectivo tenía que identificarse de alguna manera con estas especies monetarias porque tenían que un poco relacionarse con lo suyo, con lo propio, para conceptualizar ese concepto de apropiación de identidad, de apropiación de especie monetaria y de que me genere confianza. Entonces, en Costa Rica era de rigor hacer eso y por eso incorporan el escudo de armas y el retrato de Juan Rafael Mora Porras, ¿no? Y en Ecuador, frente a un billete de estas características, ¿qué se le hace familiar? El guilloche en el medio, me refiero a la escena del centro, ¿no? La del personaje femenino. Eso se le hace familiar porque obviamente estará en otros billetes que también circulaban acá en Ecuador. Y luego lo que se le hacía familiar son los 2 pesos, porque para esa línea del tiempo el sucre todavía no existía. Entonces, de que haya existido desconfianza en la circulación de este billete, yo no lo creo. El billete fue aceptado, fue negociado, fue utilizado, como se lo puede ver, incluso tiene huellas, pues yo lo tuve en mis manos, tiene huellas evidentes de circulación y de utilización. Entonces, en ese sentido, la especie monetaria circula con un elemento identificativo. Por ahí dirá Quito, por ahí dirá Nueva York, por ahí dirá México, por ahí dirá San José. El mismo hecho de que esté eso ya le provoca un proceso de apropiación, de identidad y de fiducia, o sea, de confianza para que pueda ser circulado y utilizado. Claro, es muy interesante esto. Bueno, Checho Vargas nos amplía justamente esta información de la que estamos hablando y dice, el grabado del querubín en el billete está también presente en el billete de Bank of Georgetown de South Carolina de $10 de 1857 y en otro billete de 1860 de Bank of Hamburg, South Carolina, de $5 y el de $2. Entiendo. Y bueno, al final nos envía un agradecimiento, le envía un agradecimiento, don Carlos, por la interesante charla. Bueno, yo creo que sí, bueno, vamos ya 1 hora acá conversando. Agradezco muchísimo a quienes están conectados todavía. Hemos tenido un número sostenido de gente que nos está escuchando muy interesada en lo que estamos presentando el día de hoy. Creo que podemos ir despidiéndonos por el momento, ya estamos un tiempo prudencial. Simplemente agradecerle muchísimo, Carlos, por su disposición nuevamente, agradecer a quienes nos han acompañado durante esta transmisión, a las autoridades del Banco Central del Ecuador, a quienes hacen posible técnicamente la producción de este conversatorio del Museo Numismático mes a mes. Un saludo a todos, a nuestros seguidores igual, saben que pueden contactarnos a través de nuestra página, nuestra fanpage aquí por el Facebook y también a nuestro correo electrónico museo@bce.es. Muchísimas gracias y hasta pronto. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo enorme para todos. Checho, un abrazo, amigos, colegas. Pablo, abrazos. Gracias, hasta luego.